con la bronca en la boca. Así nos fuimos de la Bombonera la noche del sábado, en la que nos sentimos, de alguna manera, ultrajados por un arbitraje absolutamente condicionado por el entorno del estadio y después por lo que el VAR le indicó que tenía que cobrar. Porque Independiente lo ganaba bien, con sus limitaciones, con sus cosas que ya sabemos, que los que lo vemos habitualmente, tanto en Avellaneda como en los partidos de visitantes, sabemos que a este Independiente le cuesta generar juego, le cuesta lograr asociaciones y generar jugadas de riesgo en el arco contrario, pero con todas esas limitaciones Independiente lo ganaba bien, con un gol de Abaldo. Pero claro, el arbitraje de Merlos, de Andrés Merlos, a instancia del VAR, que terminó inventando un penal para Boca, terminó distorsionando absolutamente el clásico, que terminó 1-1 y en este empate que para nosotros por lo menos quedó con sabor a derrota. Nos fuimos con bronca y mucha de la Bombonera por el arbitraje, por lo que le priva al rojo de lo que podría haber sido una justa victoria y por la oportunidad perdida de llevarse los 3 puntos. Pero también nos dio bronca lo propio, lo que hizo Independiente, ¿no? Lo propio hecho por Independiente, en esto que decíamos que sigue sin mostrar fútbol y de alguna manera pareció que en algún momento los jugadores o el discurso o lo que bajaba desde el banco de suplentes, incluso ya sin Quinteros, expulsado en el entretiempo, parecía ser conformarse con el empate, ¿no? Como diciendo, bueno, de la Bombonera con un empate nos vamos satisfechos y cerramos esta jornada doble, digamos, de 2 clásicos con 4 puntos sobre 6. La noche del sábado comenzó más que bien, porque Maxi Gutiérrez, el chileno que por primera vez fue titular, elegido por Quinteros para ir desde el arranque, tuvo un buen partido, o por lo menos tenía un buen primer tiempo. Llevó el ataque, jugó largo para Ábalos, el 9 paraguayo muy solitario. No llegó en su esfuerzo por tirarse, la pelota deriva al segundo palo, Marchesín sale muy mal de su arco, Malcorra erra el remate y en el lío le queda a Baldo, el uruguayo que de vez en cuando tiene esas iluminaciones y que además le viene muy bien el remate desde ángulos bastante difíciles y casi sin ángulo, la cruza al segundo palo con el arco desguarnecido y marca el primero para el rojo antes de los 10 minutos de partido. En ese tiempo Boca, que por supuesto había jugado Copa Libertadores entre semana, se le viene otro partido entre semana y luego tiene el clásico ante River, guardó titulares y Úbeda hizo 11 cambios. Con lo cual, Independiente también debió salir un poquito más envalentonado, sobre todo en la segunda parte, pese a los cambios que ya había introducido el entrenador Geneise. Pero esa primera parte Independiente era más con el uruguayo Abaldo, era más con Marcone luchando, una jugada insólita entre 3 jugadores de Boca que se le tiran a Marcone. El árbitro no solo no decidió que fuera falta, ni siquiera amonestó, ni detuvo la jugada, nada, todo pasaba a sus espaldas. El problema es que con el correr del tiempo el local se adelantó un poquito en el campo y terminó durante los últimos 15 minutos de esa primera etapa algunas complicaciones en el área de Real, por lo menos llegando un poco más. Pero claro, el quiebre se da en la polémica jugada de la que todos obviamente ya hemos visto y repasado y recontra visto, en donde a los 50 minutos Velasco lateralizaba en el borde del área, ¿no? Y Valdés mete la pierna picándole la pelota, sacándole la pelota del trayecto. La jugada siguió y finalmente en esa jugada Pérez Cursi casi tiene el segundo de Independiente. Ahora, al finalizar esa jugada, el VAR llama a Merlos y le dice que no termine todavía ese primer tiempo, que tiene que ver la jugada. Con toda la Bombonera enardecida, el árbitro se le indica que vaya a ver la falta al VAR, una falta que no había visto en el campo de juego a pesar de estar a 2 metros de la jugada o menos, y termina diciendo que sí, efectivamente es penal. No hay ninguna repetición clara que muestre que la jugada sea penal. Y no hay ninguna jugada en donde se vea realmente que Valdés va con falta sobre Velasco. Dicho sea de paso, el juvenil surgió en Independiente, surgió de la cantera Independiente y que termina gritando el gol en la cara de Lo Mónaco,
con una efervescencia y con una efusividad que realmente es impactante para los hinchas de Independiente, y realmente creo que no tendría que pisar nunca más Avellaneda. Con el empate a los 55 minutos del primer tiempo, claro, Quintero se estalla y se va expulsado. La segunda parte todo pareció desdibujarse. Independiente fue un poco menos de lo mismo, pareció conformarse con el empate, y Boca, aunque metió modificaciones e hizo jugar a futbolistas de los habitualmente titulares, no tuvo ninguna llegada importante ni generó peligro. El balance del partido, nosotros lo señalamos en el comentario escrito en la Caldera del Diablo. El balance no expone ninguna novedad. Descarga la bronca que sentimos en la noche del sábado, pero también deja expuesto un montón de cosas. El plantel de Independiente es un desastre. Está muy mal armado. No tiene variantes, no tiene suplentes. Juegan los que están porque no hay otros. El plantel de Independiente es una mezcla de veteranos que están de vuelta, algunos futbolistas voluntariosos que ponen más de lo que por ahí podrían dar, pibes, juveniles. Independiente termina jugando el partido con 2 juveniles que entre los dos creo que no suman ni 3 partidos en primera. Y algunos que nosotros los señalamos, perdón si alguien se ofende, pero hay jugadores que parece que juegan porque en el vestuario les dan alfalfa. Realmente no se sabe cómo visten la camiseta Independiente y ni siquiera cómo es que han llegado a formar parte del plantel Independiente. Pero ahí están. Frente a eso, no podemos hacer otra cosa. Por otro lado, también es justo decirlo, el penal no fue penal, pero también hay que ser más inteligente. Velasco no está en situación de gol, no está en una jugada de riesgo, no está yéndose solo frente al arco, está en el borde del área, es el minuto 50 de un primer tiempo que vas ganando y te vas al vestuario ganando, por ahí se puede evitar poner la pierna. El mismo Valdés, una semana antes, había dado el penal, que Maravilla terminó tirando por arriba, es cierto, otra vez con una mano que donde va a meter la mano, pero bueno, también tirarse con la mano ampliada. Bueno, son jugadas que me parece que los jugadores tienen que ser un poco más inteligentes, sobre todo leer un poco más el contexto del partido y el contexto de la cancha en la que se está jugando. Eh, Ahora Independiente, con la fecha casi terminada, hubo un par de resultados que le jugaron a favor y por ahora Independiente está entre los 8 mejores. Quedan 3 partidos, la semana que viene se enfrentará a Defensa y Justicia y va a tener un rival absolutamente directo en la pelea por el campeonato. Al mismo tiempo es el último partido de esta fase que Independiente va a jugar de local, porque los próximos 2 partidos que le van a quedar a la apertura son de visitante, contra Riestra y contra San Lorenzo, en otro partido donde nos vamos a jugar el todo por el todo para meternos entre los 8 mejores y tratar de definir apertura 2026 para lograr ese objetivo que tanto ansiamos. Hace falta mejorar mucho el fútbol, hace falta mejorar mucho el juego y tiene que haber otra actitud desde adentro de la cancha. Este fue el comentario de Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.